Esa pregunta yo se la quería hacer a mis colegas, pero, pero, pero bueno, justo tuve el agrado de poder reunirme con una comunidad Shipibo Conibo que está aquí en Lima, y estas madres son madres que tejen por tradición. Ellas toman ayahuasca bajo una ceremonia antes de bordar sus diseños, que los impregnan para poder ser vendidos, ¿no? Ellas me explicaban y me decían: Ros, mi diseño es idéntico a telas que ya vienen impresas desde China. Yo para bordar me demoro aproximadamente un mes, pero vienen estas telas impresas desde China y las venden en Miraflores, ¿no? Que es un distrito de Lima muy céntrico, y por ejemplo, nos quitan a nosotros el trabajo o la oportunidad de seguir trabajando. Por ejemplo, también de esas expresiones culturales tradicionales, conversé con una comunidad machinenga y ellas me decían: nosotros sobrevivimos de nuestras expresiones culturales, sobrevivimos por nuestra artesanía. Esto a nosotros nos genera un ingreso, y nosotros por eso lo vendemos y lo compartimos, pero lo que no nos gusta es que, por ejemplo, nos regateen el precio, por así decirlo, porque no saben lo que implica poder realizar este bordado. Implica más de un mes, a veces 2 meses, y hoy por hoy en pandemia vienen diseñadores que dicen: vamos a codiseñar, y se les regatea o prácticamente ni se les menciona. Eso es algo que también yo quisiera recalcar a muchos maestros artesanos. No son mencionados cuando se realiza la, la, la expresión cultural, la obra de codiseño, y algunas empresas los mencionan diciendo que son responsables por mencionarlos, pero es su derecho de mencionarlos, y debe ser también algo puesto dentro de la ley, que es necesario mencionar qué comunidad lo hizo y de dónde ha salido, no bajo el hecho de quién hizo mi ropa, sino bajo el hecho de que, así como citamos nosotros, los académicos, fuentes para poder compartirlas con ustedes, de la misma manera se debe de citar si se va a hacer un codiseño con algún maestro artesano, porque es su derecho, no porque es un favor, ¿no? Entonces, yo quisiera decirles básicamente que las expresiones culturales describen la forma creativa en la que la cultura y los conocimientos tradicionales se manifiestan. En términos generales, ya para culminar, las expresiones culturales tradicionales son producto de la actividad creativa intelectual de las comunidades y se transmiten de generación en generación, ya sea oralmente o por imitación, y reflejan la identidad cultural y social de una comunidad. Hay que tener en claro, a veces en algunos países, por ejemplo, yo en Filipinas, que es una legislación comparada, vemos que no se mencionan a las comunidades afros, ¿no? Aquí en Perú tenemos una comunidad afroperuana, en México contamos también con comunidad afromexicana, y también es necesario considerarlas dentro de este conocimiento tradicional, de estas expresiones culturales tradicionales y de estos conocimientos tradicionales,
porque también forman parte de comunidades. Si tal vez la discusión es que no son originarias, pues hoy por hoy ya lo son. Ellos tienen también expresiones y tienen arte, ¿no? Y también en estas leyes de salvaguardia o de protección hay que mencionar también a las comunidades afros que habitan en toda Latinoamérica, ¿no? Yo me quisiera despedir sin antes agradecerle a la maestra Carmen por el honor de la invitación. Espero que les haya gustado mi plática y muchísimas gracias. Muito obrigada, Ros. E sem demora, eu já passo a palavra, que estávamos com problemas de conexão, ao deputado que conseguiu finalmente se conectar, e seja muito bem-vindo, e lhe passo a palavra imediatamente. Muy buenos días. Saludar a todos los presentes. Un agradecimiento muy especial por esta invitación a esta exposición. Gracias por la invitación. Sí, en principio manifestar que este es un tema bastante importante, ¿no? Para las culturas, para los países, en este caso latinoamericanos. La protección, el reconocimiento y promoción de conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, que es una labor que todos los ciudadanos, ¿no? De todos los países, y por supuesto también las autoridades tenemos ese deber de poder impulsar el desarrollo de nuestras culturas ancestrales. Nosotros somos un país multicultural. Tenemos 55 pueblos indígenas y originarios, de los cuales 51 son pueblos amazónicos y 4 andinos, ¿no? En total tenemos 112 comunidades en todo el territorio del Perú, y tenemos 7 organizaciones representativas de pueblos indígenas. La artesanía es una actividad que se viene desarrollando ancestralmente en nuestro país. Podemos clasificar en 19 líneas artesanales. Las más importantes son la textilería, la joyería y la cerámica, ¿no? Que vienen desde tiempos inmemoriales y que actualmente también se siguen practicando de una manera ya también comercial. Hasta el año 2019 teníamos más de 80,000 artesanos, y las regiones que tienen la mayor concentración de esta artesanía es la región Cusco, que es conocida mundialmente porque ahí está la fortaleza de Machu Picchu. Igualmente Puno, que también es conocida por el lago Titicaca, y otras regiones importantes, está Cajamarca, Piura y por supuesto Lima, que es la capital del Perú. Indudablemente que Cusco es la que tiene la mayor cantidad de artesanos en el país, en textilería, joyería, ¿no? Y esto también porque el Cusco, siendo el ombligo del mundo, ha desarrollado un aspecto muy importante por varios años, que es el turismo, ¿no? Y esto ha impulsado que muchos artesanos también ahí se especialicen en este tema y puedan también tener ingresos económicos por este aspecto. De las 19 líneas artesanales, la textilería representa el 63% del total. Ello debido a que ancestralmente se han desarrollado técnicas y procesos textiles en los diferentes pueblos indígenas, que en este caso revaloran la cosmovisión ancestral de los pueblos indígenas del Perú. Más o menos podríamos diferenciar tres niveles, ¿no? El nivel 3 de artesanos de subsistencia es el mayor, con un 67.5%. Normalmente están en zonas de la sierra con una altitud más allá de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, entre 3.000 y 6.000 metros sobre el nivel del mar, donde tenemos comunidades de ciudadanos, en este caso, que practican la artesanía, pero es una artesanía muy, muy débil y informal, con poco conocimiento técnico, mucho menos, nada de conocimiento de mercado,
viven en zonas bastante geográficamente muy lejos de las capitales, no tienen conectividad, y esto limita que tengan una artesanía importante, ¿no? Es la mayor cantidad de artesanos. Tenemos también los artesanos emprendedores, lo calificamos en el nivel 2 en la cadena de valor con 31.4%, los cuales están en un proceso de formalización, tienen un conocimiento bastante débil, sin embargo, ya tienen un mercado, empiezan a ganar un poquito de mayor mercado. Normalmente son familias, ¿no?, que no tienen una remuneración, pero que tienen sí estas actividades para poder, en este caso, subsistir. Y en el nivel 1 tenemos los artesanos empresarios, que es el 0.5%. En ese nivel están las personas que cuentan con su RUC, están articulados al mercado, tienen una visión de futuro, de negocio, se capacitan constantemente, permanentemente, permanecen a diversas organizaciones, tienen financiamiento, venden con catálogo de productos, tienen marca y participan en diversas ferias, ¿no? Estos son los artesanos que normalmente tienen mayor cantidad de ingresos y son los que se ubican en las regiones que les hemos comentado, que son Cusco, Puno, Cajamarca y también la capital de la República, ¿no? El resto de artesanos están distribuidos también en estos lugares, pero también en diversas regiones del país, con una actividad incipiente. Les comento algunos antecedentes de esta propuesta legislativa que estamos trabajándola en la Comisión de Defensa del Consumidor, ya pronta a ser debatida. El objeto de esta iniciativa legislativa es generar un régimen de protección de los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos indígenas. Se basa en aportes de las mesas de trabajo realizadas en el año 2017 y 2018 de asociaciones indígenas, en diálogo con representantes del Poder Ejecutivo. Se fundamenta en el artículo 8 de la Constitución Política del Perú, que establece que toda persona tiene derecho a la creación intelectual, artística, técnica y científica, así como la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. Se fundamenta en convenios internacionales y la Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, entre otros. El nombre de esta iniciativa legislativa es Ley que constituye el régimen de protección, reconocimiento y promoción de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas del Perú. Algunos antecedentes. El artículo 11 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, entre otros. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales dispone que los gobiernos asumen la responsabilidad de adoptar medidas especiales para salvaguardar las culturas de los referidos pueblos. La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural remarca la importancia de la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad, por lo cual la diversidad cultural constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada. Justificación de esta iniciativa legislativa. Esta normatividad protege derechos de la diversidad biológica de los pueblos indígenas, de acuerdo a la Ley 27.811, ley que establece el régimen de protección de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos, y la Ley 28.216, Ley de Protección al Acceso a la Diversidad Biológica Peruana y los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas. Y por supuesto también la Ley 29.763, Ley de Flora y Fauna Silvestre. En la actualidad existe un marco jurídico nacional disperso que regula de manera general la protección, autorización, prohibiciones y regímenes de fiscalización, entre otros aspectos. Esta iniciativa legislativa considera que es necesario desarrollar un régimen de protección de las expresiones culturales y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y originarios que abarquen los distintos aspectos sobre los cuales los pueblos pueden haber desarrollado y desarrollar manifestaciones y conocimientos de la sociedad. Algunos aspectos centrales del debate legislativo
Esta norma tiene por objeto establecer el régimen de protección, reconocimiento y promoción de los conocimientos, saberes y prácticas ancestrales de los pueblos indígenas. Se establece que las expresiones culturales son aquellas vinculadas a las manifestaciones pasadas o presentes de sus culturas, como diseños, ceremonias, artes visuales e interpretativas. Se desarrollan procedimientos para el acceso de las expresiones culturales y conocimientos tradicionales por parte de terceros. Se incorporan al Registro Nacional de Confidencialidad de Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas y se exceptúa del régimen regulado en la Ley de los Conocimientos Tradicionales vinculados a recursos biológicos, entre otros. La propuesta normativa tiene algunos aspectos como los que menciono a continuación. Promover el respeto y la protección de los conocimientos, saberes y prácticas tradicionales y ancestrales. Promover la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de expresiones culturales y conocimientos tradicionales. Garantizar que el uso de las expresiones culturales y conocimientos tradicionales se realice con el consentimiento informado previo de los pueblos indígenas. Evitar que se concedan patentes a invenciones obtenidas o desarrolladas a partir de expresiones culturales y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas del Perú. Asimismo, los interesados en acceder a las expresiones culturales y conocimientos tradicionales deberán solicitar el consentimiento informado previo de los pueblos indígenas, suscribir un contrato de licencia de uso donde se prevean condiciones para una adecuada retribución por dicho acceso y se garantice una distribución equitativa de los beneficios derivados del mismo. La licencia de uso no impedirá, salvo acuerdo explícito de lo contrario, a otros utilizarlo ni otorgar licencias sobre este mismo conocimiento. No se afectará el intercambio tradicional entre pueblos indígenas de los conocimientos tradicionales protegidos bajo este régimen. Se ratifica que los derechos de los pueblos indígenas sobre sus expresiones culturales y conocimientos tradicionales son inalienables y imprescriptibles. Conclusiones. La propuesta mantiene el espíritu de salvaguardar los derechos de autor de las poblaciones indígenas con información adecuada y completa que les permita otorgar consentimientos informados que protejan sus intereses. Incidencia para las comunidades indígenas. Reconocimiento de los derechos de autor. Se garantiza uso respetuoso y adecuado de los conocimientos ancestrales y tradicionales de la población indígena. Incidencia para las empresas. Mejora su relación con la población indígena al poner en valor los conocimientos tradicionales y ancestrales. Mejora su imagen al mostrar transparencia en las características del producto que ofrece en el mercado. Esta es la ley que constituye el régimen de protección, reconocimiento y promoción de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas del Perú. Esta ley, como les comenté, está pronta a ser debatida en la Comisión de Defensa del Consumidor para ser aprobada y esperemos luego que pueda pasar a pleno del Congreso de la República del Perú y esta ley pueda ser realidad. Creo que corresponde a toda la sociedad poder impulsar este tipo de leyes que protegen los conocimientos ancestrales y por supuesto que impulsan que nuestras comunidades indígenas puedan tener también ingresos económicos a través del comercio de sus textilerías, revalorando nuestra cultura ancestral. Les agradezco esta invitación, muchas gracias y un cordial saludo desde el Perú. Buenos días. Obrigado, deputado. Fantástica essa proposição legislativa e eu passo imediatamente a palavra para o Dr. Samuel, que trabalha com a senadora Susana do México, para fazer suas considerações. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Carmen. Reciban un saludo de la senadora Susana Hart desde México y la gratitud de que nos consideren en su casa. Si me escucha usted, Carmen, por favor, levante la mano. Ok. Para mi planteamiento me voy a basar en dos argumentos centrales que ya fueron expuestos por Rose Barrantes y por el congresista que me antecedió en las palabras. La situación de los pueblos indígenas y afromexicanos en México es muy parecida a la de otros países de América Latina. Déjenme decirles lo siguiente. En México hay cuando menos
70 pueblos indígenas, desde unos que tienen 1,5 millones de habitantes como los mayas, hasta otros que apenas tienen unos 50 integrantes y viven en las partes desérticas del norte de la República. También hay cuando menos 3 pueblos afromexicanos, uno en el norte de la República, en Coahuila, otro en el Atlántico mexicano y otro en el Pacífico mexicano, cuando menos 3 pueblos afromexicanos. Aquí los pueblos, tanto indígenas como afromexicanos, están integrados por comunidades que están radicadas en localidades ubicadas en un cierto territorio. Sobre el tema que nos ocupa, el origen de la problemática es la misma que expusieron ustedes. Algunas compañías, sobre todo europeas y norteamericanas, utilizaron diseños mexicanos textiles para comercializarlo, aprovechando que la ley en ese momento se los permitía. ¿Qué quiero decir con esto? Que en México hay un régimen de protección para los individuos creadores, que es la Ley Federal de los Derechos de los Autores. Pero la propiedad colectiva, la propiedad intelectual colectiva, no estaba protegida. Era de libre disposición, de dominio público. Entonces las empresas legalmente podían ocuparlo. La senadora Susana Jar pensó que era necesario tener un régimen de protección, considerando que en la Constitución los pueblos indígenas son quienes tienen derecho de preservar y enriquecer los elementos que integran su cultura y su identidad. Y que además, por otro lado, el artículo 26 constitucional autoriza al Estado mexicano a conceder privilegio y prerrogativa a las personas físicas sobre la creación individual, es decir, el derecho del autor. Pero al darse cuenta de que los afromexicanos no estaban incluidos en la Constitución, lo primero que hizo fue proponer que se incluyeran. Y en el mes de agosto del año 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reconocimiento de los derechos a los pueblos y comunidades afromexicanas. Ya reconociendo a los indígenas y a los afromexicanos, ahora el siguiente paso fue establecer una ley de salvaguardia. Esta ley de salvaguardia se empezó a trabajar con las instituciones de antropología, de etnología, de sociología, de propiedad industrial, de derechos de autor y varias universidades, así como las organizaciones de los artesanos y representantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Al estar trabajando la ley, nos dimos cuenta en el equipo de trabajo de que había la traba de la Ley Federal de Derechos de Autor, y entonces se tomó la decisión de reformar primeramente la Ley Federal de Derechos de Autor para reconocer que los pueblos y las comunidades son los titulares colectivos de derechos de autor. Entonces se protegió contra la explotación o uso indebido. Es decir, se prohibió que alguien pudiera utilizar los conocimientos y los elementos culturales sin tener el consentimiento de los pueblos y comunidades. En otro sentido, se pueden ocupar cuando se tenga el consentimiento. Se continuó trabajando con la ley de salvaguardia, que esencialmente consiste en lo que acaba de decir el congresista para la ley que están trabajando en Perú. ¿Cuál es el corazón de la ley de salvaguardia? La titularidad. En la ley de salvaguardia se considera que los pueblos y comunidades son los titulares, los únicos titulares de sus conocimientos y de los elementos que integran su cultura y su identidad. Y se establece la licencia de uso
cuando hay un consentimiento previo e informado para otorgarla. Pero también los pueblos y las comunidades se reservan el derecho de decidir cuáles elementos no están en el comercio de ninguna manera. Esencialmente, esto es lo que está en México, una ley federal de derechos de autor que protege a los elementos culturales e identitarios, una constitución que reconoce derechos a los pueblos indígenas y afromexicanos, y una ley de salvaguardia que le da titularidad y que permite la licencia de uso con la correspondiente retribución ya en especie o ya económica, para tratar de fomentar alianzas entre los creadores, tanto individuales como colectivos, y quienes comercializan productos directos a los consumidores. La ley de derechos de autor está vigente. La ley de salvaguardia ha sido autorizada por el Senado y en este momento se encuentra en discusión en la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados. De ser aprobada, regresará al Senado y si no hay ninguna observación, se mandará al Ejecutivo para que sea promulgada y ya tendrá la vigencia. ¿Qué observamos como problemática futura? Lo siguiente: los pueblos y las comunidades hasta el momento no han podido tener una personalidad jurídica. Y al no tener una personalidad jurídica, no pueden nombrar apoderados. ¿Por qué ocurre esto en México? Porque la Constitución delega en las entidades federativas las facultades de hacer un padrón de comunidades y reconocerlas como tales para que puedan acudir a juicio. Entonces nos falta ese paso, pero ya en Oaxaca, que es una de las entidades, ya se está estableciendo una ley para que los afromexicanos, sus comunidades, tengan personalidad jurídica y entren dentro de un padrón. Por el otro lado, la otra problemática, y con esto termino, es que a veces creemos que dentro de las comunidades todo es colectivo, y no es así. Al interior de las comunidades también hay creadores, personas físicas que se dedican a crear de manera originaria o de manera derivada, o que van haciendo creaciones de naturaleza colectiva y que por lo tanto también tienen derechos de autor sobre lo que están creando. Otra problemática es que no todos los artesanos pertenecen a una comunidad. Nos hemos dado cuenta que la pertenencia a una comunidad es un argumento político que les permite una legitimidad y que les da un estatus, pero cuando van a las comunidades no los reconocen como parte de la comunidad. Son problemáticas que a futuro se tendrán que revisar y darle solución tanto jurídica como de política pública. Muchísimas gracias por sus atenciones. Un saludo de la senadora. Muito obrigada pela excelente explanação. Gostaria muito de agradecer a todos que falaram e nos deixou muito felizes essa explicação de como está sendo essa tentativa de proteção da cultura latino-americana, né? Aqui no Brasil nós temos também como comentou o nosso colega do México, uma lei de direitos autorais. Nós temos a proteção constitucional da cultura e do patrimônio cultural material e imaterial, mas realmente, com a última fala e do senador e a provocação da Ross, nós não temos as nossas comunidades indígenas originárias com uma pessoa jurídica para poder fazer a concessão da licença e do uso da sua produção cultural. Eu acho que é um tema muito importante, muito relevante para ser debatido. Acredito que nós podemos abrir a palavra, o debate. Luiz, se você puder fazer os agradecimentos aos nossos palestrantes e abrir o debate. A Ross tinha feito algumas perguntas, algumas considerações no início, não sei se você chegou a anotar, ou se a Ross quiser fazer novamente essa provocação, para começarmos, então, o debate. Luiz, por gentileza. Las palabras de nuestra presidente Carmen, agradecer a todos los intervenientes
Creo que se podrá iniciar con la pregunta de la amiga Ross, que quedó un espacio. Lo puedo traducir al portugués para los amigos de Brasil recordarem, se supuesto, e a amiga Ross pode complementá-la se necessário. Bem, a pergunta da amiga Ross, que eu acho que pode iniciar esses trabalhos, presidente Karen, era sobre a hipótese de um design encontrar uma imagem no Google, uma busca do Google, encontrar uma imagem de uma comunidade indígena, uma imagem então ligada às culturas originárias de uma comunidade indígena do Peru, mas essa imagem produzida, ela não está protegida por lei de direito autoral, em consequência de que a pessoa que realizou o desenho originário, ter falecido ou ter se passado mais de 70 anos dessa proteção legal. Como que poderia ser feita a proteção do conhecimento cultural e da expressão cultural que se perpetuou durante todos os anos, durante todas as gerações, de geração em geração, até chegar àquela pessoa que realizou o desenho originário, que foi copiado pelo designer que encontrou a imagem no Google. Pensemos o seguinte, se o desenhista originário tivesse vivo, ou se tivesse protegido por direito autoral, ok, nós já teríamos uma legislação tanto no Peru como aqui no Brasil para protegê-lo. Mas esse conhecimento imaterial que foi passado de geração em geração, como muito bem destacou a amiga Ross, se passou de geração em geração de maneira oral ou na repetição do desenho, copiando os ancestrais, não somente no formato de desenho, mas aí ela trouxe uma outra problemática, por exemplo, das artistas do Peru, das artesãs do Peru, que realizam os seus bordados a partir da ingestão da ayahuasca. Levam de 2 até 2 meses, um mês inteiro, 2 meses para realizar um bordado, cujo desenho depois pode ser impresso e comprado por um preço muito mais barato, direto da China. Então, acho que a provocação da amiga Ross é muito boa para iniciar esse debate, e eu fico aberto a todos os brasileiros que queiram enviar perguntas aqui, para nós fazermos esse intermédio aqui para conversar com os nossos irmãos latinos. Muchas gracias, Luis. Muito obrigado, Luis, pela interpretación. Quiero saludar también de manera afectuosa al doctor Samuel. Un saludo desde Lima. Gracias. Y sí, básicamente eso es lo que pasa aquí en el Perú, poniéndonos en la perspectiva, como decía, si un artista indígena contemporáneo toma un diseño ancestral y eso lo realizan en un textil, ¿sería o no sería apropiación cultural? ¿Sería o no sería plagio? Y también con lo que pasa, no solamente aquí en el Perú, sino también en Latinoamérica en general. Tenemos nosotros textiles que nos identifican, tanto en Brasil, en México, en Guatemala, en Perú, pero ahora en China nos traen ya las telas impresas con esos diseños. Entonces, eso no va a bastar con una ley de no apropiación cultural. Eso ya tendría que ver con algo, tal vez, con un tema de importación o de negar el ingreso de estas telas impregnadas, ¿no? Yo felicito al congresista y a todo el equipo de trabajo del despacho de la Comisión del Consumidor, al congresista Johan, al doctor Javier y a la doctora Carolina, porque el trabajo que están haciendo es un trabajo arduo. Titular los derechos de las comunidades indígenas equiparables y afroperuanas es un reto, pero básicamente se trata de una justicia económica, porque ellos necesitan, de acuerdo a sus usos y costumbres, tomar la decisión de poder negociar
la venta de sus artesanías, de sus expresiones culturales tradicionales, hablando en términos ya de propiedad intelectual, porque hoy por hoy, en plena pandemia, nos hemos visto sin ingresos, las comunidades por falta del turismo, y es lamentable ver en comunidades como el mercado de las pulgas, no sé si cómo poder traducir regatear, por ejemplo, eso, una manta de alpaca que tiene aproximadamente un mes de trabajo, la regatean y sale a la mitad del precio, y aquí en Lima o lo exportan con más del 100%. Y en México también pasa lo mismo. Yo tuve la oportunidad de ir a Tenango de Doria y no se piensa tampoco en el trabajo de las maestras artesanas, porque los maestros artesanos tienen también un desgaste visual. Muchas de ellas en casa no hay luz para bordar, las manos ya se cansan y tienen problemas con la vista, y muchas de ellas han tenido, tienen acceso a unos lentes para poder bordar o poder coser o poder maquilar. Y este problema no solamente es un tema que ya es un avance que la Comisión de Consumidor del Perú, y lo felicito nuevamente, que haya puesto este tema en la palestra, sino también se trata de un tema multisectorial, no solamente de la salud de las maestras artesanas en cuanto a la salud visual, sino también, por ejemplo, en el tema de las aduanas. Es algo que se venía conversando, por ejemplo, en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Muchas artesanas se niegan a trabajar directamente porque viene Hacienda o aquí se llama SUNAT y tienen que tributar, es verdad, pero no se les exonera de ningún pago en absoluto, al contrario, hacen pagos, y eso a ellas las limita a poder vender de manera directa, y es por eso que tienen intermediarios, y esos intermediarios que venden las expresiones culturales de las comunidades son los que prácticamente en mayor parte sacan provecho, ¿no? Muchísimas gracias. Muito obrigado, Luis, muito obrigado, maestra Carmen, muito obrigado, maestro Samuel, y muito obrigado, congresista, y a todo el equipo del despacho de la Comisión del Congreso, y también a Luis Mejía. Muchísimas gracias. Excelentes suas considerações. Aqui nós estamos falando, né, nessa tua última participação agora, é justamente da valoração da produção intelectual, né? Quanto vale uma produção artesanal, uma produção cultural, como as pessoas não dão valor a uma produção, querem saber do custo final. E se a China faz essa reprodução, é porque o produto é de qualidade, tem mercado, mas as pessoas querem pagar menos para ter algo que não é original, né? Chega a ser engraçado. Se eu quero algo típico da cultura peruana, tentarei comprar direto de quem a produziu, não uma reprodução feita na China, que não tem nenhuma vinculação direta, né? Com a pandemia e essa falta de possibilidade de viajarmos e interagirmos, fica complicado conseguir chegar nos artesãos, né? Que nem a colega comentou. Mas é uma discussão muito séria a valoração da produção intelectual, de toda a cultura, toda a arte, né? Quanto vale a produção, né? O que vale aquele trabalho, o mês de trabalho, a saúde do profissional, excelente colocação. Eu acho que passamos a palavra para os demais colegas que querem fazer considerações, o deputado, o doutor Samuel, que quiserem fazer suas considerações. La pregunta que hace Rose acerca de las personas que están dentro de una comunidad, son jóvenes y quieren hacer creación a partir de los diseños ancestrales, es muy interesante, porque por un lado es un derecho humano de naturaleza cultural, el derecho a la creación,
Eso no se le puede evitar al ser humano, es un derecho. Y por otro lado está la titularidad de un conocimiento ancestral que pertenece a un colectivo. La solución que se ha dado en México es la siguiente: nada impide que un artesano de una comunidad reciba un contrato de licencia gratuito u oneroso de parte de su comunidad. Es decir, la comunidad, como es una persona moral, puede contratar con un artesano para que éste comercialice una obra de creación de él con elementos de la colectividad en una asociación mercantil. Es posible, jurídicamente es posible. Se respetan derechos de la colectividad y derechos del creador individual. Es muy importante y trascendental que podamos impulsar estas iniciativas legislativas, ¿no? en los países de Latinoamérica, sobre todo y Centroamérica, porque nuestras culturas, en el caso de México Maya, en el caso de Perú, Inca, entre otras, son culturas realmente maravillosas, ¿no? Que al menos particularmente considero que son culturas que han iniciado al resto de culturas, y este conocimiento que todavía se mantiene, tenemos que ver las formas de que se puedan conservar y permanecer en el tiempo. Lamentablemente en el Perú y seguramente en varios países se viene perdiendo esa cultura. Nosotros, por ejemplo, hay varios dialectos e idiomas ancestrales que ya vienen desapareciendo. Igualmente las prácticas ancestrales, ¿no? Y justamente esto se da porque no estamos incidiendo en poder buscar los mecanismos legales de impulsar el conocimiento ancestral y que se perpetúe, ¿no? Si bien es cierto, esta iniciativa que estamos planteando en la Comisión de Defensa del Consumidor, esperamos tener la aprobación de mayor cantidad de parlamentarios, simplemente es el inicio, pero requerimos hacer más, ¿no? Estas prácticas como el ayahuasca, el San Pedro, ¿no? El peyote en México, los pagos a la tierra, ¿no? Y entre otras que son parte de nuestra cultura, y no solo de la cultura, son parte del conocimiento que tenemos arraigado en toda Latinoamérica, en Centroamérica. Tenemos que buscar los mecanismos de poder impulsarlos y ayudar a estas comunidades a que puedan perpetuar este conocimiento ancestral y sobre todo que en este mundo moderno puedan, en este caso, practicarlo a ver de textilerías, entre otras actividades que permitan también el ingreso y recursos económicos para las comunidades indígenas, nativas del Perú y de toda la humanidad. Yo les agradezco mucho la invitación, mi compromiso siempre en poder apoyarlos. Tengo algunas actividades por las cuales me tengo que retirar, pero se quedan en este caso Carolina y Javier del despacho para que puedan seguir compartiendo algunos conocimientos. Yo les agradezco mucho y también les pido que sigamos luchando juntos en busca de poder perpetuar y permanecer el conocimiento y la cultura ancestral de la humanidad. Muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Muchas gracias. Eu gostaria muito de agradecer a presença do deputado e dizer que é uma luta de toda a América com relação à proteção cultural. Aqui no Brasil nós temos a floresta amazônica, faz fronteira com vários países, e como é difícil o acesso, né, e a preservação dela mesmo, e a sua cultura. Nós já tivemos vários problemas de tentativas de apropriação, a própria que faz chinelo, a Havaianas, tentou fazer uma coleção que tinha como desenho alguns itens, algumas estampas que são típicas de uma tribo indígena. E eles compraram de um cacique, mas quem disse que aquele cacique era o detentor do direito autoral para poder ter feito essa venda? Tiveram que retirar todo o produto do mercado, pois de quem eles poderiam comprar. No Brasil, nós temos que ter justamente uma regulação nesse sentido, né? Nós já tivemos problemas e tiveram que recolher toda a coleção, pois, como foi colocado pela colega Ross, né? De quem
quem tem a autoria? É toda a comunidade, mas quem da comunidade poderia fazer essa troca, esse licenciamento dos direitos autorais? Esse é um caso específico que nós tivemos aqui no Brasil, tiveram que recolher. Nós também tivemos outro caso muito relevante, que foi na coleção da Guy Stern, foi apresentada uma proposta e veio a discussão. A Guy Stern fez uma coleção toda baseada em desenhos indígenas, se não era uma apropriação cultural. E quem que eles teriam que... Uma designer disse que tinha sido a autora de todo aquele projeto, mas a designer foi a autora do projeto, ou ela pegou toda uma cultura, uma ancestralidade e fez esse desenho? Bem, vamos continuar o debate. Cindy, alguma pergunta para os nossos colegas? Sim, eu gostaria de comentar que no design a gente tem um termo que chamamos de design de território. E dentro disso, tentamos passar para os alunos que eles precisam conhecer as qualidades do produto e do território que está sendo desenvolvido, digamos, a inspiração deles, né? Mas com as palavras que acabei de escutar dos colegas, eu percebo que, às vezes, o que acontece é que a própria comunidade não sabe como se proteger. E quão necessário comunicar isso, né? Então, como que o governo está ajudando comunidades a se protegerem, né? A gente sabe que existe a lei de propriedade intelectual, do direito autoral, entretanto, como isso chega nessas comunidades? Então, eu gostaria de saber se já está tendo algum tipo de trabalho, né, junto às comunidades, para que elas entendam a importância delas estarem se protegendo. Hace más o menos un año y poquito, en México, en la parte norte de Veracruz, una compañía de automóviles promovió en su marca la imagen de los voladores de Papantla. Los voladores son los hombres pájaro, giran alrededor de un árbol en un ritual, y esta imagen fue ocupada por la compañía automovilística. Los indígenas contrataron un abogado experto y llevaron a la controversia jurídica a la compañía y fueron citados en el Instituto Nacional de los Derechos de Autor en una primera etapa de aveniencia y común acuerdo. Y allí se resolvió el asunto. La compañía acordó retirar la imagen y compensarlos económicamente. La ley de salvaguardia mexicana no está diseñada para otorgar derechos, está diseñada para litigarlos en los tribunales. Tiene un procedimiento jurídico, establece claramente cómo se debe presentar el primer escrito, ante quién, cómo se notifica, cómo se emplaza, cómo se contesta, cuántos días hay, cómo se ofrecen pruebas, cómo se refutan las pruebas, cómo se argumenta y cómo se resuelve el juicio. Eso es lo importante de la ley, que da herramientas. Ahora bien, el Estado mexicano puede y tiene obligación de llevar conocimiento a las comunidades, pero las comunidades, como son autónomas y de libre determinación, tienen el derecho de construir a sus recursos humanos a través de universidades indígenas con derecho especializado en defensa de patrimonio. Este es un paso a futuro que esperemos que ya se esté dando dentro de los 2 o 3 años que siguen, porque el Estado está estableciendo universidades indígenas. Ahí hay que meter la carrera de Derecho para la defensa específica. Eso es para lo que preguntaba Cindy. Muchas gracias, Cindy. Y yo justo quería mencionar de que es muy importante poder preservar los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales
4 razones sencillas. Hoy por hoy ya muchos maestros artesanos delegan su tradición en generación, pero según un estudio antropológico, se dice que ya existe un poco de renuencia de las generaciones más jóvenes en aprender las viejas costumbres, porque no lo bien remunerado. Básicamente el rechazo de estas tradiciones por parte de los jóvenes es básicamente porque no se ha preservado de la manera que se debía preservar en su debido momento. O sea, no encuentran, por ejemplo, una retribución económica para poder tener un estilo de vida como cualquier persona, y se dedican más bien a otra arte o a otro oficio. Entonces, ese es un problema, esa es una amenaza principal si no preservamos y continuamos con la protección de los conocimientos tradicionales y de las expresiones culturales tradicionales, ¿no? El rechazo de las tradiciones por parte de los jóvenes, que hoy por hoy van a tomar esa tradición, ese textil, esa artesanía. El otro punto también es la falta de respeto y de valoración de los CCT y los ST, es básicamente como se menciona en propiedad intelectual, porque se subestima el verdadero valor del conocimiento tradicional o de la expresión cultural. Para dar un ejemplo de conocimiento tradicional, no de expresión cultural. Por ejemplo, un curandero tradicional hace una mezcla con plantas para curar una enfermedad. No se aísla ni describe los compuestos químicos, pues es parte de su comunidad, ni utiliza términos de la bioquímica moderna, pero se basa en las plantas medicinales de su comunidad. A lo largo de generaciones y bajo una comprensión empírica, básicamente ya esta mezcla o esta medicina tradicional, ya las nuevas generaciones lo adoptan de manera estricta y lo consideran ya no como un conocimiento tradicional, sino como una cualidad técnica y científica, y se pasa por alto que esto es un conocimiento tradicional, el uso de medicina con plantas medicinales, ¿no? Eso es en parte de los conocimientos tradicionales, no en parte de las expresiones culturales tradicionales. Por otro lado, también tenemos lo que siempre nos preocupa a nosotros, que, bueno, a todo el mundo, ¿no? Que es el calentamiento global y el cambio climático. Muchas comunidades, al realizar, por ejemplo, sus artesanías, usan insumos de la misma localidad. Por ejemplo, en la comunidad Shipibo-Conibo, ellos usan semillas para hacer artesanías, collares, aretes o hasta el mismo textiles. Pero el incremento acelerado y la amenaza de la contaminación, la sequía, la desertificación y hasta la contaminación de los lugares en donde ellos habitan, hacen de que su modo de vida y estructuras sociales, culturales, y que son fenómenos externos, no puedan seguir con el mismo modelo de artesanía que siguió de generación en generación, pues ya no tienen los insumos naturales con los que ellos realizaban sus artesanías o los mantos ceremoniales, por así decirlo,
¿no? Y por otro lado está esta amenaza pues, de lo que ya venimos hablando, que es la explotación comercial de los conocimientos tradicionales y de las expresiones culturales tradicionales por terceros. Y no voy a hablar nada más de lo que implica esto en casos de los diseños artísticos o productos naturales que son muy aparte, ¿no? Sino que, por ejemplo, hubo un caso muy controversial que es del pueblo Wapi de Australia, de Nueva Zelanda, perdón, y ellos acusaron, por ejemplo, la apropiación cultural o la explotación comercial, por así decirlo, por terceros, pero fíjense que esto no es por explotación de un elemento, de un arte, sino del uso antropológico. Hay muchos investigadores antropólogos que se adentran a las comunidades, hacen el estudio, sacan los secretos tradicionales, tanto en medicina tradicional, en modos de vida, y lo publican con un simple agradecimiento a la comunidad, pero no se dan cuenta de que gracias a ellos tienen ese trabajo y que también merecen ellos de alguna manera una compensación, porque también se están explotando comercialmente el conocimiento tradicional, estos científicos que se adentran a las comunidades. Eso hay que tenerlo también en claro nosotros como académicos, que estudiamos esto, que por así decirlo, sabemos un poco más de la materia, y este caso fue relevante y fue llevado a los tribunales de Nueva Zelanda, y ganó la comunidad en decir que no se podía aprovechar de su trabajo, que no solamente bastaba con un agradecimiento, sino también merecía una retribución porque habían publicado un libro y todo, y había sido un bestseller. Entonces no se les daba la retribución como debería de ser. Y por ejemplo, hoy por hoy vemos en la semana de Fashion Revolution, ¿quién hizo mi ropa? Yo creo que eso también debería de ser considerado en la ley, por ejemplo, en la ley, por ejemplo, que ahora se está haciendo en Perú, pero básicamente para que pueda ser citado el maestro artesano que hizo ese textil o que co-creó ese textil, ¿no? Porque no es un favor, sino es un derecho. Y considerar también a las comunidades afro-peruanas, afro-mexicanas, afro-brasileras, que ellos también tienen conocimiento ancestral y son parte también de comunidades originarias o equiparables. Muchísimas gracias. Muito pertinente, tanto o que o senhor José Samuel nos falou, como o de Ross, né? A universidade ainda precisa trabalhar melhor estas questões, né? De quando a gente vai desenvolver pesquisas, né? De dar o valor correto para quem está passando a informação. Geralmente, quando são pesquisas envolvendo pessoas, existe um comitê de ética, né? Mas quando é só desenho e pesquisa onde não estamos diretamente com pessoas, às vezes o comitê não está ciente do que está acontecendo. E o que você acaba de falar, Rosa, me fez despertar essa discussão. É necessário realmente a gente pensar que o que as comunidades estão fornecendo para os pesquisadores precisa ser valorado. Lógico que sempre que a gente faz isto, a gente, né, cita da onde e agradece, né? Entretanto, como pesquisadora, às vezes eu não estou fazendo algo para ganhar dinheiro, mas existem muitas empresas que estão usando isso para uma exploração sem o consentimento
da onde saiu o conteúdo, né? O produto, né? Então, realmente, vamos nos colocar um pouco melhor, né, nessa cadeia, né, onde nós devemos e como devemos proteger essas comunidades e o ensinamento que ela está nos passando. Muito obrigada. Esse debate foi muito profundo, mostrou que nós estamos falando de uma semana Fashion Revolution, relacionado com um desastre que aconteceu, uma exploração de mão de obra, que são temas de direitos humanos, temas constitucionais, tratados por tratados internacionais. Chegamos aqui numa reunião de um grupo de trabalho de moda, que muitos consideram algo assim que seria, entre aspas, fútil. Estamos debatendo cultura, arte, ancestralidade, cultura por ela mesma, né? Isso é nossa base, né? A formação de nossos países, né? E como a lei pode justamente proteger, além da proteção constitucional que já tem, né? Todos os países aqui mencionaram, todos têm a proteção constitucional, que não é suficiente, né? Essa proteção. É importante estar previsto na Constituição Federal, porque é uma matéria relevante, mas tem que ter uma regulação de lei. E com relação ao que a Rosa falou, nós tivemos problemas, inclusive na Amazônia, que cientistas estrangeiros vieram, pegaram produtos extraídos de plantas na Amazônia e registraram a patente fora do Brasil. Hoje isso não é mais permitido, mas isso daí já aconteceu, né? O próprio Brasil tinha que pedir permissão de uso de algo típico e nativo nosso, tá? Já existiram esses problemas e estamos tentando regular, né? Isso, por isso que foi muito importante a adesão ao protocolo de Madrid, onde você faz o registro em vários países para não correr esse risco, né? Nós estamos fazendo aqui um debate profundo sobre cultura, constituição, propriedade intelectual e direitos autorais. Inclusive porque o que a Rosa comentou, que você ganha dinheiro comentando sobre uma pessoa, você tem o problema do ghostwriter, você pode entrar aí, você tem o problema de fazer uma biografia autorizada ou não, e fazer uma menção. Existe aqui, só nessa fala, nós podemos fazer longos debates aqui com relação aos direitos autorais. Mas, Luiz, por gentileza, passe a palavra de encerramento para os nossos colegas, senão vamos ficar aqui mais horas debatendo, que é um assunto muito apaixonante e tem muito a ser conversado. Amigos y amigas hispanohablantes, la Presidenta Carmen hace un agradecimiento total a ustedes por la participación. Ha dicho muy bien la importancia del tema. A veces derecho y moda, como ella ha dicho, puede parecer una cosa muy sencilla, una cosa que no releve grandes estudios y todo más. Pero en el tema de moda tratamos sí de asuntos muy profundos de la cultura, en especial de la cultura latinoamericana en este evento, y como ha dicho José Samuel, una cultura riquísima. Bueno, tenemos acá como diputado también ha hablado el verso de civilizaciones que inspiraron todo el mundo, entonces debemos sí protegerlos. Nuestra Presidenta Carmen hace ahora la pasaje de la palabra a nuestros queridos y queridas amigos para que puedan hacer sus consideraciones finales, ¿sí? Si José Samuel lo puede hacer por primero, y después la amiga Ros, y también si el representante del diputado que permanecería conosco, según sus palabras, entonces los tres invitados pueden hacer sus consideraciones, por favor. Muchas gracias. Creo yo que podrían los países acumular gran cantidad de leyes y eso no resuelve las situaciones reales, pero ayuda. En este caso, hasta ahora hemos comentado de leyes de naturaleza administrativa, de faltas e infracciones, pero una ley, para que tenga un poquito más de contundencia, tiene que brincar también a la parte penal. Deben establecerse delitos que impliquen una sanción de parte del Estado. En México, el Código Penal contempla un capítulo para delitos de naturaleza de derechos de autor. Y en la Ley de Salvaguardia se está contemplando específicamente que cuando haya un conocimiento ritual
como son las oraciones, la sanación, la parte espiritual, y sea usada con o sin consentimiento, eso es un delito. Y ya nada más terminar diciendo una palabra que me gusta mucho. Estoy agradecido. Gracias. Bueno, muchas gracias por permitirme participar. La verdad es que nosotros en la Comisión de Defensa del Consumidor, bajo la dirección del congresista Johan Flores, se le está dando la importancia de esta norma, y tal como él lo ha señalado, en la próxima sesión va a discutirse ya para obtener o tratar de obtener los votos necesarios para la aprobación. Estamos en ese trabajo de elaboración, y este conversatorio, este evento ha sido de mucha importancia y de mucha utilidad para quienes nos encargamos de la redacción final, para que los congresistas finalmente puedan tomar una decisión. Y hoy se han dicho dos cosas muy importantes que a mí me han llamado la atención y que no las estábamos observando o no las estábamos incluyendo. Y una es respecto de incorporar al pueblo afroperuano dentro de esta norma, que si no me equivoco fue Ros Barrantes quien señaló ello. Y quisiera saber, a través de ustedes los especialistas, por qué no se ha incluido en otras normas. No sé si en la mexicana se está discutiendo incluirla. ¿Cuál sería la razón técnica por no tenerla dentro de esta norma? ¿Por qué no la podemos incluir? Algo dijo Ros Barrantes respecto de que no es un pueblo originario, pero refiriendo de las normas que tenemos en el Perú, esta ley es para los pueblos indígenas, y no se está haciendo la puntuación de que sea originario o no, en general como pueblo indígena. Y segundo, lo que me ha llamado la atención de parte del expositor mexicano es este tema de incluir el tema penal, ¿no? Ya nuestra legislación peruana tiene sanciones penales para aquellos que no utilicen o que utilicen sin el consentimiento del autor. Pero en nuestro caso tendría que hacerse una precisión concreta en esta norma para incluirla. ¿Es esto así? Por favor, si me pueden orientar en estos dos aspectos que me interesarían poder proponer a los legisladores peruanos para que puedan ser incorporados. Gracias. En México, el reconocimiento de los afromexicanos como pueblos y comunidades no está en la ley, sino en la norma suprema, en la Constitución. Y la causa fue que hubo una encuesta intercensal del organismo, de la institución adecuada que se llama INEGI, y establecieron que había 1,5 millones de personas en 2015 que se autorreconocían como afrodescendientes. Sin embargo, en el censo 2020, ya con el reconocimiento constitucional, la cifra aumentó en 1 millón. Ahora, en 2020, hay 2.5 millones de personas que se autorreconocen parte de la afrodescendencia como pueblos afromexicanos. Entonces, aquí, como ha habido ese trabajo, pues tenemos datos censales obligatorios que implican el reconocimiento, y está a nivel de la norma suprema. Las entidades que tienen leyes o que reconocen en sus constituciones son Guerrero, Veracruz, Oaxaca y la Ciudad de México. Ahora también ya las leyes de Nuevo León y de Coahuila están reconociendo a su población afromexicana. Respecto a la cuestión penal, es necesario diseñar lo que es el tipo penal. Un asunto delicado porque tenemos que ver cuál es el bien jurídico tutelado, cuál es la acción punible, cuál es la parte subjetiva, cuál es el tiempo, el lugar y la circunstancia en que puede darse, sabiendo que es abstracto y es general, y todos los elementos que integran al tipo penal. Pero básicamente, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? Esa es la parte delicada, ¿no?
A mí me parece que es la titularidad y la secrecía o la reserva de un bien cultural que da identidad a una comunidad. Pero es discutible, el tema penal hay que trabajarlo fuertemente. Y el otro problema de lo penal es que el alcance no se debe limitar a lo nacional, tiene que tener un alcance internacional. De lo contrario, no nos va a servir. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias, muchas gracias. Sí, sí, ha sido interesante, ¿no? De pronto no le veo ningún inconveniente de poder incorporar al pueblo afroperuano y, como bien señala acá, el tema penal, de pronto sí tendríamos que trabajarlo de repente en una norma aparte, ¿no? Independiente, porque es un tema que requiere bastante análisis y sobre todo de especialistas en derecho penal, ¿no? Para poder aplicar bien el tipo y el bien jurídico. Muchas gracias. Yo quería terminar con tres temas. El primero es cuando, por ejemplo, de llegar a aprobarse la ley, tanto de salvaguarda en México, que me siento muy feliz de que ya va a pasar, y aquí en Perú también, que ya vamos a tener una dotación jurídica para esto, hay que tener como que cuidado en ciertos aspectos. Por ejemplo, el uso engañoso. Una marca puede solicitar trabajar con esta expresión cultural de tal comunidad, pero no la va a trabajar, la va a trabajar en otro aspecto, que puede ser incluso desmeritorio para la misma comunidad. Entonces, la marca tiene que trabajar y debe de ceñirse a lo que es la misma comunidad, a los mismos arquetipos. Yo voy a hablar, por ejemplo, de un caso de la cerveza fermentada en barril y cerveza negra, donde se usó la marca de una comunidad en Australia para poder promocionarla, y eso fue cancelado porque denigraba a la comunidad que está en Australia, ¿no? Y eso, por eso hay que prevenir el uso de signos por terceros. O sea, o sea, tiene que ser contextualizado y para que no cause ningún tipo de ofensa a las comunidades. Por otro lado, les comentaba del uso académico y antropológico. El caso se llama Foster versus Montfort, que pasó el año 1976, de los que les venía platicando. Se los voy a poner ahí en chat y se lo paso a usted, maestra Carmen, para que lo pueda divulgar, y también a Carolina y al maestro Samuel, que básicamente fue el abuso de confianza, se llama, este tipo de apropiación cultural académica se llama abuso de confianza, porque básicamente los académicos expiden, realizan investigación, pero solicitan el permiso, pero hay cosas que la comunidad no quiere que sea revelada. Entonces, también en eso, como académicos que van a investigar al lugar, hay que tener muy en cuenta eso, y ese tipo de apropiación se llama abuso de confianza. En este caso fue en la tribu de los Maui, y pusieron una medida cautelar para poder impedir la publicación del libro por abuso de confianza, que ya llevaba varios ejemplares vendidos. Por otro lado, hay un tema también que siempre nos preguntan a nosotros: ¿cuánta duración tiene la protección? Y la protección sui generis, que prevé los derechos de titularidad colectiva a las comunidades, son imprescriptibles, ¿no? Entonces, y sí tienen que dejarse en claro de
de que deben de eliminarse el uso vejatorio y ofensivo a las comunidades. Y quiero hablar de este caso tan simpático que nos antecede a nosotros, que es la Aripo, que es como la WIPO, pero de África, que ellos tienen el protocolo de Squammunt y hablan sobre la protección de los conocimientos tradicionales y las expresiones del folclore. Ellos sí lo mencionan como folclore, y es como la Organización Africana de Propiedad Intelectual pudo ponerse de acuerdo para crear este instrumento a nivel regional, y este protocolo fue firmado primero por 9 estados y ahora ya está ratificado, ¿no? Y ya está entrando en vigor. Entonces se pusieron de acuerdo la comunidad el continente africano, y ya tienen esta protección sui generis, como vuelvo a repetir, que es el famoso llamada el protocolo de Squammunt. Aquí en América Latina tenemos también a la Comunidad Andina de Naciones en la decisión 391 y 486, que también trata de proteger de alguna manera los conocimientos tradicionales, pero básicamente se basa en temas de conocimientos, en temas de biotecnología, pero no en expresiones tradicionales como tal, ¿no? Ahí yo quisiera terminar y agradezco muchísimo a la maestra Carolina, al maestro Javier, a Luis y al maestro Samuel. Muchísimas gracias, maestra Carmen, por esta invitación e por este honor de poder participar. Muchas gracias. Eu gostaria muito de agradecer a todos, né, que participaram. Foi um debate muito rico, né? Todos entramos nessa reunião com pensamento e estamos evoluindo, saímos com outro. Essa troca de conhecimento, de acordo com o ODS 17, essas parcerias, é justamente isso, trocarmos ideias, debatermos as diferentes experiências, pois nós estamos dentro da América Latina. Apesar de termos uma língua diferente, falarmos diferentes, nosso espírito é o mesmo, é a proteção, certo? E eu gostaria muito de agradecer a todos. Essa semana temos eventos até amanhã, em parceria com a UTF-PR. Teremos a próxima reunião desse grupo de trabalho da moda, que será especificamente sobre direito do consumidor, a sua aplicação nesse ramo, e principalmente pela disponibilidade dos nossos colegas do Peru e do México, de partilhar todo esse conhecimento, e tenho certeza que não ficará distrito a esse grupo, né? Continuaremos esse debate, que é muito importante, e eu acho que essa união entre nós, diversas, América Latina e suas diversas culturas, especialmente o Brasil, que é um país de dimensão continental, né? O maior país enorme, nós temos desde uma floresta amazônica até aqui a fronteira com a Argentina, os Pampas Gaúchos, nós temos uma multidiversidade, que nem os nossos colegas culturais, que merece, sim, ser protegida, e merece plantar essa semente de uma legislação específica com relação a essa proteção, como bem levantado, caiu em domínio público, que nós estamos falando de um país cujo descobrimento pelos portugueses foi em 1500, mas ele já existia antes, já tinha uma cultura aqui existente. Chegamos, então, estamos falando de mais de 500 anos. De quanto tempo? Nós estamos falando de períodos arqueológicos aqui, sobre a proteção cultural. Muito obrigados a todos, tenham um bom dia e nos vemos na próxima reunião.